Bueno, seguimos en estas conversaciones con los precandidatos presidenciales. Hoy el turno es para David Luna, que ha sido ministro, ha sido senador hasta inicios de este año, concejal de Bogotá, fue candidato a la alcaldía y bueno, ahora está en esta búsqueda de la presidencia, precandidato presidencial por firmas. Doctor Luna, bienvenido, ¿cómo van sus cosas? Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bien, haciendo la tarea juiciosamente. Como usted lo dice, yo renuncié al Congreso y al partido por el que me inscribí en Sí. el mes de enero y desde ese momento convencido de que Colombia necesita una renovación generacional política, pero también recuperar la esperanza, la moral, la autoridad. He recorrido el país recogiendo mis firmas para inscribirme como candidato independiente y vamos por buen camino, por buen camino. ¿Cómo va con ese proceso que no es fácil? La recolección de firmas es una maratón para todos los que lo están haciendo. ¿Cuántas lleva? ¿Dónde ha ido? ¿Qué recorridos ha hecho? Bueno, he visitado los 32 departamentos, Sí. muchos de los municipios, oyendo a la ciudadanía, también planteando las ideas e identificando cuáles son los dolores, las heridas que tanto han generado pues graves problemas en Colombia. Y sabe que le confieso que muchos colombianos dicen con contundencia, a mí no me paga la luz la derecha o Mm. no me paga el agua la izquierda o no me paga los alimentos del centro. Soy yo como ciudadano el que logro con mi esfuerzo trabajar. Y eso tiene un significado interesante y es que las ideologías que se han tratado de imponer, pues creo yo están mandadas a recoger en el entendido que si no hay líderes que construyan, pues seguramente el país no avanza. Y dos, pues he recogido ya 580.000 Sí. firmas debidamente certificadas. La registraduría exige 700.000. Yo aspiro a llegar a la meta prontamente porque lo que me permite hacer la inscripción con firmas es decir, mi único jefe es el ciudadano. Es Ajá. quien me está dando la posibilidad de ser candidato y obviamente de responderle a cada una de las propuestas que estoy planteando. Doctor Luna, ya le voy a preguntar cuál es ese paso que viene en adelante después de la recolección de firmas y lo que va a pasar con las alianzas, que seguramente pues todos tienen que hacer alianzas, todos los sectores políticos, pero quiero empezar preguntándole por algo que me llamó la atención que usted dijo en Asobancaria, que ha sido uno de los primeros foros que hemos visto de ustedes, los candidatos, y usted decía con mucho orgullo que se sentía bien siendo un político profesional, un político tradicional. ¿Por qué lo dijo? ¿No cree que es contraproducente en estos tiempos de outsiders, de candidatos que vienen de los medios o de otras profesiones, empresarios, en fin? Mire, Ricardo, yo llevo 27 años de mis 50 en el ejercicio del servicio público. Comencé desde la base, Mm. como miembro de una junta de acción comunal, y poquito a poquito he ido escalando. En Edil, esos usted fue 27 Edil, ¿no? edil, Edil también, edil sí. también, concejal, representante. En esos 27 años no he tenido una sola investigación, una sola sanción, un solo escándalo de corrupción, lo que demuestra que en política las cosas se pueden hacer bien. Pero dos, cuando he tenido como viceministro, como ministro, la responsabilidad de ejecutar, pues hemos ejecutado y le hemos cambiado la vida a la gente usando bien los recursos que los colombianos pagan con sus impuestos. Entonces, yo sí me siento un político de oficio, un Mm. político de profesión. No me da pena. Yo creo que hay que recuperarle la dignidad a la política. Y yo no pienso posar de outsider, diciendo que todos los demás son unos cafres, salvo yo. No, yo creo que en política hay gente muy buena, hay otra muy mala. Y yo trabajo con los buenos, no con los malos. Pero además tampoco quiero posar de alternativo. Yo me he visto, pues como me he visto, me peino como me peino, hablo como hablo. Algunos dicen que muy gomelo, pero porque tengo una malformación en una cuerda vocal. A cuenta que yo me voy a poner alpargatas o suecos ahorita para la campaña para ganarme unos votos. No. Entonces yo creo que uno en política, pero en la vida, tiene que ser coherente y respetar su esencia. Pero dos, yo le hago la siguiente pregunta, viniendo de el fútbol. Si Mm. mañana en un partido de fútbol a mí me rompen la rodilla, yo no busco al mejor odontólogo
para que me la opere. Yo busco un buen ortopedista. Bueno, vamos a recibir unas crisis de tal magnitud que si no elegimos un hombre o una mujer con experiencia en el Estado, seguramente el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero hay sus asesores, su gente cercana le dice, oiga, David, no diga que es un político tradicional, que eso tiene un INRI fatal, ser político tradicional actualmente en Colombia. Yo soy un político moderno. Yo no he Mm, dicho que soy un político tradicional. Lo que he dicho es que siento que tengo todas y cada una de los aprendizajes para decir que soy un político de oficio. Yo fui el primer político en Colombia, increíblemente, que rindió cuentas a través de mail. Yo viniendo del mundo de la tecnología, he sido de los primeros en crear no solamente mis propios chatbots, mis propios avatars, pero adicionalmente recientemente publiqué una valla donde no me incluí y sí. donde dije, yo convoco, yo no cancelo, publicando las fotos de cada uno de los competidores. Entonces yo sí creo que acá lo que tenemos que entender es que si mañana alguien quiere vender un buen pan, pues tiene que ser un buen panadero. Si usted quiere resolver el problema de la salud, que no le está llegando medicamentos a la gente, pues tiene que conocer el Estado. Si usted quiere recuperar el país y rasguñárselo, quitárselo a los narcos, a los traquetos que hoy están manejando muchos territorios del país, pues tiene que haber manejado fuerza pública. Y en ese sentido, insisto, no me da ni pena, ni susto, ni mucho menos. Creo que va a ser contraproducente. Creo que es lo acertado. Doctor David Luna, ahora sí le pregunto sobre ese proceso, ese camino que viene. Ya varios partidos políticos están hablando, el conservador, el liberal, la U, el nuevo liberalismo, en fin, de cómo hacer ese proceso para llegar a una candidatura única, seguramente en enero, febrero, marzo. Usted ha sido convocado a esas reuniones, usted incluso les hizo una invitación a muchos candidatos diciéndoles que es el momento de unirse. ¿Cómo va todo ese proceso para unirse y cuál va a ser la mecánica para finalmente pues eliminar a algunos y dejar a unos cuantos para quizá una consulta en marzo? En efecto, Ricardo, yo fui la primera persona que dije, unámonos, y unámonos dejando las vanidades a un lado, colgando en el perchero el hambre de poder y entendiendo que el país necesita tener claridad sobre quién representa algo distinto a lo que representa el actual gobierno y su interés de continuar en el poder. Y tuvo muy buena receptividad. Yo sí creo que van a haber varios filtros. El primero de los filtros se va a dar en el mes de noviembre, Mm, cuando muchos de los candidatos presidenciales seguramente terminen inscribiéndose para llegar al Congreso. El segundo de los filtros se va a dar en el mes de diciembre, cuando quienes estamos recogiendo firmas, que dicen que somos casi 60, pues sí. presentemos las firmas. Yo Y siento las que avalen, y las avalen, claro. correcto. Pero el tercero es el que usted menciona. Puede ser una encuesta, puede ser una consulta en el mes de marzo o incluso antes, donde vamos, obviamente, filtrando quiénes son los que más simpatía, más representan con la comunidad. Entonces yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. ¿Y entre quiénes? Porque seguramente usted me preguntará, ¿con quiénes se quiere unir? Pues con los que defiendan la Constitución del 91, Mm. quienes crean en la independencia de justicia, quienes estén convencidos que la prensa debe ser libre y no puede bajo ninguna circunstancia cercenarse la libertad de expresión, y quienes obviamente entendamos que el narcotráfico se volvió a tomar el país porque el actual gobierno le dio renda suelta a los grupos al margen de la ley. Ricardo, en la época de Pablo Escobar, se producían en Colombia 100 toneladas de coca. Hoy estamos produciendo 3.000 Mm. toneladas de coca. 400.000 hectáreas sembradas con hojas de coca. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que mucha de ella está saliendo por la famosa zona binacional que crearon Petro y Maduro. El jefe de la banda de narcotraficantes en el continente americano se llama Nicolás Maduro. Y Maduro va a caer más temprano que tarde, porque está dedicado a eso, no solo a robarse las elecciones, sino a delinquir en un proceso de narcotráfico que ya el Departamento de Justicia, con pruebas, le permitió publicar una recompensa de nada más y nada menos que 50 millones de dólares.
Doctor Luna, pero quizá la única similitud de esos que usted invitaba en esa carta era ser antipetristas, perdón, porque hay gente desde la centro derecha hasta la derecha más extrema. ¿No cree que es muy reduccionista conformar una alianza simplemente desde el contra, desde el antipetrismo? Pues la pregunta se la tendría que devolver preguntándole si es poco serio que el pacto histórico esté haciendo una alianza para continuar en el poder. Me parece legítimo. Y ellos son los que defienden el proyecto de Petro. Pero se Y lo, al defender el proyecto de Petro, pues hacen su tarea de decir que todo va muy bien. Yo le pregunto a los ciudadanos, a sus seguidores, ¿ustedes están mejor hoy que hace 4 años? ¿La salud está mejor hoy que hace 4 años? Entonces mi invitación fue a quienes hemos ejercido oposición, y ojo con estas dos frases, sí. con respeto y con firmeza, pensemos en construir, en efecto, una alianza producto de la participación, producto de la competencia. Pero Yo se no lo le estoy diciendo planteaba. Se lo perdón. planteaba, doctor, no que me interrumpo ahí por una cosa, y es que vi que después algunos, como por ejemplo Alejandro Gaviria, se quejaron porque no estaban ahí en ese listado. Y le pregunto si usted se identifica, por ejemplo, más con alguien en ideología, en principios, en demás, con alguien como Abelardo de la Espriella, que usted sí mencionó en esa carta. ¿Usted está más cerca de él que alguien como Alejandro Gaviria o como alguien como Claudia López que no estaban allí? No, yo no me identifico con Claudia López. Yo creo que Claudia López representa el petrismo. Ella ayudó a elegir a Petro y creo que hace parte fundamental de la estrategia para mantenerse en el poder. Uno. Dos, yo respeto mucho al doctor Alejandro Gaviria, pero claramente él tomó la determinación de formar parte del gabinete del doctor Petro. Terminaron peleando. Yo le creo a Alejandro Gaviria y creo que si él va a participar en el proceso presidencial, pues claro que tiene toda la cabida que quiera en este ejercicio. Yo soy un tipo que milita en el partido del sentido común, de la sensatez, o sea, en el centro derecha. Seguramente el uribismo va a hacer su propia consulta, el Centro Democrático, el doctor de la Espriella, la doctora Vicky, y habrá en determinado momento que poder competir, porque de lo contrario, si vamos divididos a la primera vuelta, nos va a derrotar el petrismo. Es Y yo tengo decir, absolutamente claro que yo no voy a hacer nada para que el petrismo se mantenga en el poder. Es que el presidente Petro se hizo elegir con el discurso de lucha contra la corrupción y ha sido el gobierno más corrupto de los últimos años, sin exculpar o excusar a otros gobiernos que han estado en lo mismo. Pero hoy el sistema de salud, que no venía bien, mm, literalmente lo desbarató y la ausencia de medicamentos pues está generando un gran impacto. Pero lo más importante de esto, Ricardo, es que yo renuncié a algo tan clave en Colombia como es el espejo retrovisor. Acá hay que elegir para resolver los problemas. Yo por eso me la paso es proponiendo, antes que criticando, planteando cuáles son las respuestas que vamos a tener que enfrentar. Entonces, en este momento, pues quienes hemos hecho oposición, tenemos seguramente diferentes enfoques. Claro que sí, obviamente que sí, pero hay necesariamente que pensar cómo puede haber un mecanismo que permita, en efecto, pues que gane, ojalá la moderación. Yo mm. pertenezco a la moderación, pero si no gana la moderación, pues seguramente ganará algo que tenga capacidad de derrotar a una izquierda que desde mi punto de vista, en un gran porcentaje es democrática, pero lo que representa hoy Petro no es democracia, es un autoritarismo puro y duro. Es que, perdóneme, Ricardo, Mm. Petro es el único presidente que salió a respaldar en el continente el robo de las elecciones en Venezuela. Es cómplice, es compinche de Maduro. Entonces, en ese sentido, yo sí tengo una gran diferencia. Doctor Luna, ya le voy a preguntar que usted está esbozando esos principales problemas que los vemos en las encuestas, en la realidad, en fin, que son seguridad y salud clarísimamente, pero quisiera preguntarle algo más sobre el gobierno del presidente Petro. ¿Qué le responde a aquellos seguidores del gobierno que dicen es que a Petro esa oposición, ese establecimiento conformado por medios, por políticos tradicionales, por gremios económicos, en fin, no lo han dejado gobernar? Oiga, qué buena oportunidad para contestar esa muy importante pregunta, pero sobre todo ese relato que han puesto a correr.
El presidente en Colombia es el tipo más poderoso que hay. Él dice que Y un no. presidente, ¿perdón? Él dice que no tiene el poder, que el poder es No, no, no. económico y demás. Es la persona más poderosa que hay. Y le voy a Mm. explicar por qué. Porque este es un país presidencialista, porque en el año 68 le redujeron a su mínima expresión las competencias al Congreso en el ejercicio de control político o de gasto. Entonces, el presidente en Colombia tiene todas las potestades, todos los poderes para hacer. Si no ha querido hacer, es por una razón distinta a que no lo han dejado. Y en ese sentido, lo poco que ya se ha logrado evitar, creo yo, pues se ha hecho por la justicia que ha emitido conceptos contundentes sobre ilegalidades. Yo creo que Petro ha hecho cosas buenas. Yo no tengo ningún problema en reconocérselas, pero también hace cosas que son absurdas. ¿Cómo es eso que sale a decir que hay que cerrar un canal de televisión porque se quiere quedar él con él? ¿O cómo es eso que le dice a unas periodistas que opinan distinto a él, que son las muñecas de la mafia? ¿O cómo es que dice que los culpables del asesinato de policías y militares son los europeos que, porque consumen más coca que los colombianos? Entonces, yo sí creo que el próximo gobierno tiene en sus manos no solamente saber gobernar, sino saber qué tipo de liderazgo quiere ejercer. Y yo creo que al país hay que darle algo de tranquilidad, algo de confianza, algo de construcción colectiva. Y me parece, en esencia, que hay que renunciar al petrocentrismo. Yo, porque estoy en una entrevista muy importante con usted hoy, pero yo decidí no hablar de Petro durante la semana. Hago un único video los domingos que lo publico, que se llama El Petrocalipsis. Y recuerdo las 5 cosas que Petro, pues dice, no sé si en sus cabales o fuera de ellos, pero que resultan absurdos. A mí no me interesa que al gobierno le vaya mal, porque si le va mal al gobierno, le va mal al país. Pero acá no hay interés de gobernar y no hay interés de modificar o de cambiar las realidades que tanto dijo eran necesarias para conectar nueva sociedad. Doctor, no, usted me decía ahorita que usted trabaja con los buenos y que usted no le gusta mirar el espejo retrovisor. Pero quisiera preguntarle por Cambio Radical, el partido al que usted perteneció, que pues ha sido uno de los más cuestionados históricamente por hechos de corrupción, que estuvo involucrado en la parapolítica. Ese paso, esa militancia en Cambio Radical a la que usted renunció hasta enero, ¿de esa se arrepiente? No, yo no me arrepiento, porque solamente iban a haber dos partidos que iban a ejercer oposición, Mm. Cambio Radical y el Centro Democrático. Y a mí me abrieron las puertas en Cambio Radical en estos últimos 2 años para llegar al Senado. Y creo que usted tiene razón. Cambio Radical tiene muchas ovejas negras que ojalá, como lo ha hecho el partido, las vaya en efecto exigiendo que sean debidamente juzgadas porque la responsabilidad penal en Colombia es individual. La política es, por supuesto, general. Y yo Mm. creo que a cambio seguramente lo han castigado por hacer esos procesos de avales. Yo renuncié al partido porque entendí perfectamente que la gente hoy en día no está creyendo no solamente en cambios, sino en general en los partidos. El Partido Verde era el partido en esencia de la recuperación moral del país y se robó la unidad nacional del riesgo de la mano de un prófugo hoy de la justicia, como es el señor Carlos Ramón González, el Mm. socio del presidente Petro en los últimos 30 años de política. Entonces, yo por eso insisto tanto que la responsabilidad la tiene que asumir cada individuo y cualquier político de cuello blanco, de derecha, de izquierda, de centro, tiene que cumplir y enfrentar la justicia cuando ha cometido la más mínima indelicadeza. Yo no me quiero sentar en la misma mesa con el señor Emilio Tapia, que no solamente ha robado al país una, sino 2 veces. Yo le pregunto a nuestra sociedad, ¿dónde está la sanción social? No solamente debe existir la sanción penal y por supuesto en contra de los partidos, la sanción política. También tiene que existir la sanción social y esa debe ser más dura y más contundente contra el que desfalca el patrimonio del Estado. Pero por último, Sí. yo vengo del mundo de la tecnología, Ricardo, y yo sí creo que hay que utilizar tecnología de alta punta para lograr evitar que se siga desfalcando el tesoro nacional. Pero dos, también hay que dar ejemplo.
Al corrupto hoy se la estamos dejando muy fácil. Se Mm, roba 100 pesos, va, confiesa, trabaja en la cárcel y al año sale a gozarse los 100 pesos robados. total. No, hay que ir tras la extinción del dominio de todo su patrimonio construido, incluso antes del proceso de servicio público, por la casa, por el carro, por la beca. Porque si no damos ejemplo, vamos a seguir en esta bicicleta estática. Usted me decía ahorita que casi no habla de Petro, no lo menciona, pero tuvo una discusión reciente con el presidente en las redes sociales, bueno, en Twitter, que es su escenario predilecto, el de Petro, el del presidente, sobre lo que está pasando con la salud. Y quiero preguntarle sobre ese tema que figura en el 1-2 de las preocupaciones principales de los colombianos. ¿Qué está leyendo usted frente a la situación de la salud en Colombia, que es una crisis de ayer, es una crisis de hoy y es una crisis probablemente del mañana? Pero ¿cómo evitar? ¿Qué propondría usted para evitar que sea esa crisis del mañana? Mire, yo creo tres cosas. Lo primero es que hay que hacer mucha pedagogía. A uno no le da la salud el Estado colombiano porque el presidente es querido, este o cualquier presidente. A Mm, uno le da la salud del Estado colombiano porque cualquiera de sus seguidores pues hacen aportes al sistema de salud, pero también porque los empleadores hacen aportes al sistema de salud. En promedio, en promedio, por cada ciudadano, el sistema de salud se puede gastar 1.400.000 pesos. Pero hay unas enfermedades que pueden costar 500, 600, 700 millones de pesos. O sea, mientras que el sistema le paga 1.400.000 por paciente, por ciudadano, pueden haber enfermedades que multiplican por 500 su costo. Entonces, el sistema está basado en una palabra que se llama solidaridad. Lo primero que hay que recuperar es eso, la solidaridad. O sea, quienes no nos hemos enfermado hasta el momento, Dios no lo quiera, sostenemos a quienes se enferman para que se puedan recuperar. Eso se está perdiendo. Y eso hay que recuperarlo pronto, porque es lo que permite que un sistema atienda indistintamente a la persona con plata o a la persona sin plata. En segundo lugar, el sistema no está entregando oportunamente los medicamentos, no porque no haya plata. La plata está en la ADRES. No porque, como dicen algunos, no los quieren entregar. mm. No, los medicamentos están ahí. Pero es que hay que pagar por ellos. Porque es que producir los medicamentos, pues no es gratis. Y entonces, ¿por qué no se están pagando? Por un tema ideológico. Que porque el medicamento lo hacen en Estados Unidos, o lo hacen en Francia, o lo hacen en Alemania. A mí no me importa si quien hace el medicamento es de izquierda, de derecha, de centro. A mí lo que me importa es que salve una vida. Pero En tercer lugar, antes de la ideología, perdón, ahí le interrumpo, antes de la ideología, ¿no hay también un problema ahí de malos manejos de algunas, no de todas, EPS? para allá voy, porque usted Ok. tiene razón, usted tiene toda la razón. Claro que en el presente y en el pasado Mm. ha habido malos manejos y ha habido corrupción, pero usted por eso tiene que echar mano de tecnología, de algo tan importante como son todas las herramientas que le permitan saber exactamente qué se ha hecho y qué no se ha hecho. ¿Saben dónde se roban la plata en muchas ocasiones? En tratamientos que se dice que se hicieron y no se hicieron. En medicamentos que se dice que se entregaron y no se entregaron. Por eso las auditorías forenses deben ser tecnológicas, usando inteligencia artificial e internacionales. Yo sí creo que como hay gente muy dañada, ha habido gente que ha hecho las cosas bien. Pero cuarto y quinto, que son muy importantes, Sí. Ricardo, tanto médicos como enfermeras, como especialistas, pues son seres humanos que trabajan, que necesitan su salario. No les está llegando el salario. Hay que ponernos al día con ellos. Y mire usted el nivel de moderación que yo siempre he representado. Yo creo que el presidente Petro dice una cosa que es cierta. Mm. En muchos corregimientos y en muchos municipios del país sí hacen falta No centros llegan. de atención primaria Claro. para poder atender a ciudadanos que no saben cómo reaccionar en el momento de una enfermedad. Si a mí me da una enfermedad hoy en un municipio como Sutamarchán, en Boyacá, pues yo inmediatamente pienso en irme a Tunja. Posiblemente no lo necesito. Entonces, es muy importante que esas herramientas funcionen de manera correcta.
Doctor Luna, cambiando de tema, ¿qué haría usted con las reformas del gobierno del presidente Petro? No, no esta de salud, porque esta de salud está enredada, no sabemos qué va a pasar y usted tiene, por supuesto, con lo que me ha dicho, otra lectura frente a ello. Pero usted, ¿qué haría con estas reformas que ya fueron aprobadas? La laboral y la pensional que está en pausa, pero es probable que sean aprobadas. ¿Haría otra contrarreforma? ¿Promovería otra contrarreforma desde el lugar donde esté? No, 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 no. Como le dije yo, no, yo renuncié al espejo retrovisor. Mm. Acá se hicieron unas reformas, vamos a sacar adelante el país, vamos a implementarlas y vamos a lograr que un legado de este presidente, pero del anterior, no sean objeto de más discusión. Hay necesariamente que trabajar para lograr algo tan importante como es avanzar. Ahora, yo sí creo que el país necesita construir más infraestructura o creo que el país necesita explorar y explotar para tener gas producido por nosotros y no importado. ¿Qué quiero decir? Las reformas, ahí es que ponerlas en práctica, pero otra serie de decisiones que creo yo son muy ideológicas y no son sensatas, pues necesariamente ahí es que ponerlas a funcionar y no quedarnos en la bicicleta estática eterna de la discusión. Doctor Luna, para ir terminando con estos temas, que es el de seguridad. ¿Cuál es ese balance para evitar que la seguridad que está en boga de muchos candidatos se convierta en ese coco, ese fantasma que sienten muchos del abuso y la violación de los derechos humanos? Porque cuando se habla de seguridad se habla de fortalecer a la fuerza pública, por supuesto, pero muchos dicen a costa de lo que sea, hay que llegar con la fuerza pública como sea. ¿Cómo llegar a ese balance y no cruzar esa línea de la violación de los derechos humanos con la actuación de los militares y los policías? Mire, Ricardo, deme un minuto de su tiempo, de pronto adicional, Claro que para sí. explicarle esta teoría, porque esta sí es muy distinta A ver. a la que todo el mundo viene repitiendo. El padre y la madre de la inseguridad que vive en estos momentos Colombia se llama el narcotráfico. El Sí. narcotráfico que vivimos en la década de los 90 son unos chistes al lado de lo que estamos viviendo hoy. Ya le hablé del número de toneladas, ya le Mm. hablé del número de hectáreas, pero adicionalmente, hoy en día, el narcotráfico, adicional a la venta de coca, tiene el control de todos los demás negocios ilícitos, de la minería criminal, de la tala indiscriminada de árboles, del secuestro y adicionalmente de algo tan complicado como es la extorsión. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya no hay grupos guerrilleros que se quieren tomar el poder. Mm. Hoy en día solamente hay grupos de traquetos, grupos narcotraficantes, que lo que están buscando es enriquecerse. Entonces, tema número uno. Tema número dos, usted lo que necesita para enfrentar el narcotráfico son cuatro cosas. Lo primero, ir por toda la línea del negocio, que arranca, por supuesto, con los cultivos, pero que pasa por el mal llamado microtráfico que está envenenando a los colegios, pero que pasa adicionalmente por esas mesas de diálogos que no tienen ningún tipo de sentido, porque uno no negocia con narcotraficantes. Uno negocia, obviamente, con las personas que eventualmente en el pasado querían a través de la sedición o la lucha de armas para tumbar el poder, pues eventualmente sentarse a ver qué era lo que querían cambiar en el Estado. Pero los narcos no quieren cambiar nada. Lo único que les interesa es promover el negocio. Entonces, todo esto tiene que ver con un actor fundamental que se llama Maduro. Y yo sí creo que Maduro va a caer y cuando Maduro caiga, la política colombiana tendrá que decir una de dos cosas. O se está contra el narcotráfico o se está con el Pero, narcotráfico. pero doctor Y en Luna, ese sentido, creo yo, sí, viene la más importante respuesta, que es cómo actuar. pero eso que me menciona usted de Maduro no es lo mismo como que se decía con Pablo Escobar en el 93, que se cae Pablo, se muere Pablo Escobar y se acaba el narcotráfico. No, no es eso mismo, se acaba Maduro y se acaba el narcotráfico, si es un negocio súper rentable. No, 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 el narcotráfico no se acaba simplemente con la caída de Maduro. Mm. Lo que pasa es que con la caída de Maduro, los narcotraficantes no van a tener dónde esconderse como lo hacen hoy en Venezuela. Entran y salen permanentemente. Por eso es que a Cúcuta aterrizan unos aviones sin permisos.
en las Sí. noches, en las madrugadas, y por eso es que pasa lo que pasa con la zona binacional. La única forma de enfrentar ese reducto narcotraficante que hoy está causando el daño que está causando, pues es evidentemente con la justicia y no con regímenes como los que están proponiendo de sometimiento donde recuperan la libertad. Que los narcos de Itagüí hayan sido trasladados de manera ilegal a la Plaza de la Alpujarra en Medellín es la demostración de que el pacto de la picota sí existió, o sea, de que hubo cambio de promesas de libertad por votos en la elección del 22. Así que tenemos que ser muy cuidadosos porque los narcos hoy manejan 1 millón de votos y un Mm. millón de votos puede que en la primera vuelta no sean definitorios, pero en la segunda lo pueden ser. Ok, doctor Luna, para ir terminando, antes de una dinámica que hago con todos los precandidatos, con unas preguntas de verdadero y falso, casi que como en el colegio, le quiero preguntar para que me cuente a modo de anécdota, de historia. Usted se hizo célebre cuando afirmó por allá en el 2014 que en 7 años Buenaventura iba a ser una nueva Barcelona. ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué fue eso que usted dijo? ¿Por qué se volvió tan viral esa afirmación suya? ¿Y por qué durante el gobierno del presidente Santos, donde usted estaba, le terminaron incumpliendo al puerto? Porque en efecto yo creo que en efecto yo creo que Buenaventura requiere una transformación y esa transformación ha quedado en muchas oportunidades en veremos. Comenzó no solamente con la construcción del malecón, sino con unas obras que en ese gobierno solicitó la comunidad. Y yo estaba convencido y sigo convencido Mm. que es necesario invertir de una manera muy radical en ese puerto para lograr que las heridas pues puedan en efecto mejorar y pueda mejorar la calidad de vida. Seguramente, como lo he dicho en repetidas ocasiones, hablé con el deseo, me Sí. equivoqué, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero lo único que no voy a dejar de hacer y será una de mis prioridades como presidente de la República es lograr que Buenaventura, además de ser una ciudad bella, una ciudad con todas las condiciones, pues pueda resolver sus problemas de inseguridad, de servicios públicos y de algo muy importante que es oportunidades, porque talento tiene de sobra y seguramente tendrá la capacidad de avanzar si entendemos que el Pacífico en general ha sido olvidado reiterativamente por los gobiernos. Bueno, doctor, 5 afirmaciones, como le decía, y usted me dirá si cree que es verdadero o falso esto que le leo. La primera, los aumentos del salario mínimo, como los ha hecho el gobierno Petro, son negativos para la economía del país porque generan inflación y desempleo. ¿Verdadero o falso? Falso. Segundo, la Fuerza Aérea debe realizar bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales, aun cuando se sospeche que en ellos haya menores de edad. Verdadero, obviamente teniendo claro que no pueden ser instrumentalizados los niños bajo ninguna circunstancia. Pero usted procedería a un bombardeo así si No, no, exista la no, por sospecha. supuesto haría, por eso es que el falso y verdadero siempre es difícil, pero por supuesto hay que hacer unas operaciones de inteligencia antes para saber si hay niños. Si hay niños, pues obviamente no, habrá que extraerlos con inteligencia, pero si no hay niños, por supuesto que sí. La tercera, más allá de lo que está pasando en la Franja de Gaza, hay que restablecer inmediatamente las relaciones con Israel, que ha sido un aliado para la seguridad de Colombia. No solamente con Israel, sino con Palestina. Entonces, verdadero, Sí. verdadero. La cuarta, sin importar las advertencias de la OMS, es necesaria la fumigación aérea con glifosato para reducir los cultivos de coca en el país. Verdadero, pero no con avionetas. Hay que hacerlo con drones de alta capacidad y alta precisión, generando todos los efectos contrarios a los que señala la OMS. Pero dos, ya además de glifosato, hay una serie de herramientas que creo yo son fundamentales para poder desarrollar tanto fumigación de drones como manual. Y la quinta, doctor Luna, hay que hacer alianzas con todo tipo de políticos con tal de evitar que el proyecto del presidente Petro sea reelecto el próximo año. No, eso es falso, eso es falso. Yo no voy a hacer alianzas con ningún político condenado por corrupción, por ejemplo, y mucho menos con políticos imputados.
Bueno, esa es con puya incluida, ¿no? Por Con supuesto que es los- con puya incluida. con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Pues, doctor Luna, muchas gracias por estos minutos, esta conversación para saber cómo está su campaña, cómo van sus ideas y sus propuestas. Y pues seguramente volveremos a hablar en otro momento, en otra fase, seguramente de la campaña, como usted decía. Un saludo y muchas gracias. No, Ricardo, muchas gracias a usted. Lo felicito por estar haciendo pedagogía electoral. Creo que es lo que necesita el país. Acá está en juego algo muy importante y es qué tipo de liderazgo queremos entre el 26 y el 30. Y yo creo que se debe buscar un liderazgo que construya. Y a ustedes también muchas gracias por ver, por compartir, por comentar este contenido de este video con el precandidato presidencial David Luna. Nos vemos en una próxima conversación con los precandidatos presidenciales.